En el día de hoy estaremos conversando de un programa que a finales de los 60 y principios de los 70 terminó por convertirse en un puntal sabatino de la programación de Radio Caracas Televisión. Hoy en Pancho Pantalla, el tiempo es oro. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. El tiempo es oro fue el nombre del programa que en horas del mediodía y hasta ya media tarde llevaba para todos ustedes el que se convertía o se perfilaba en aquella época como el primer gran animador de Radio Caracas Televisión, y estamos hablando de Henry Altuve Williams, el muy conocido búho Henry Altuve. Ya venía precedido de gran fama Henry Altuve, porque en la radio se había notado éxitos indiscutibles, como por ejemplo el programa Fiesta Fabulosa, y en el propio Radio Caracas Televisión había animado un espacio de singular sintonía y éxito como lo era La Craneoteca de los Genios, un programa que entre concursos, variedades y humor compartía con comediantes y actores y actrices de la categoría de María Teresa Costa, de Charles Barry, de Pedro Espinosa y de muchos otros que participaron en este extraordinario espacio que por años estuvo en la pantalla de Radio Caracas Televisión. Pues bien, el día sábado era un día que estaba allí un poco vacío en cuanto a la programación de ese horario entre mediodía y el comienzo de la tarde. Recuerden ustedes que durante la semana, en ese mismo horario, estuvo durante muchos años en Radio Caracas Televisión el show de Reni, el que tenía que ver con el horario meridiano. Pues bien, estaban buscando un espacio que conformara pues ese día sábado, y se lo encargaron a Henry Altuve Williams. Recuerdo que la presentación del Tiempo es Oro era un segmento, una pieza filmada en 16 milímetros en la que el animador Henry Altuve iniciaba levantándose de la cama y comenzándose a preparar, se afeitaba, se vestía, tomaba su vehículo, salía de su residencia que estaba ubicada por allá en Las Mercedes, que en aquella época todavía era una zona semiforánea de la capital de nuestro país, y se acercaba hasta Radio Caracas Televisión. Una pieza muy llamativa que siempre me levantó admiración de cómo estaba hecha. Henry Altuve en El Tiempo es Oro presentaba cantantes, artistas en entrevistas ligeras, livianas. También presentaba segmentos de cocina ligera y por supuesto tenía entretenimientos muy particulares. Allí, por ejemplo, comenzó el que luego se convirtió en un programa propio del animador Pedro Montes. Pedro Montes, un gran amigo personal de Henry Altuve en la vida real, que alternaba con él allí en El Tiempo es Oro. Pedro Montes en Radio Caracas Televisión tuvo una gran trayectoria, funcionaba como uno de esos animadores comodines y como locutor de planta. Y allí en El Tiempo es Oro hacía varios segmentos, entre ellos el que les comenté, que se convirtió en un programa propio, El Trampolín a la Fama. Era un espacio en donde los que pretendían convertirse en artistas, en famosos, imitadores, cantantes, actores, acudían para ser vistos y tener la posibilidad de que alguna planta, bien Radio Caracas o cualquiera de los que estaban en el aire, los tuvieran en consideración. Era el trampolín de la fama y lo tenía Pedro Montes allí en El Tiempo es Oro.
también recuerdo en El Tiempo es Oro, un espacio que se convirtió en un favorito del público que tenía a bien sintonizar este espacio meridiano de Radio Caracas Televisión los días sábados entre 1967 y 1972-73, que fue el año en que terminó El Tiempo es Oro. Y estamos hablando de la línea del Tiempo es Oro. Henry Altuve era un hombre que, de hecho, tenía una gran afición por el hipismo, por los caballos de carrera. Llegó a tener incluso ejemplares a su nombre. Corrió varios caballos en la Rinconada. Uno de ellos, recuerdo, el nombre era el caballo Tumbarranchos. Y Henry Altuve Williams, en ese ánimo de siempre propiciar, fomentar, promover la actividad hípica, generó este segmento llamado La Línea del Tiempo es Oro. En un comienzo, el narrador de La Línea del Tiempo es Oro era Gustavo Ríos, y Gustavo Ríos se encargaba de hacer una narración imaginaria sobre la base de una carrera ya grabada, de una carrera ya corrida, y sobre esa base daba lo que se llamaba o lo que se podía considerar que era la línea para el 5 y 6 dominical. En esa época no se corría los sábados, sino solamente los domingos, y se sellaba los domingos en la mañana. Y Gustavo Ríos les daba a todos la línea del Tiempo es Oro. Luego Gustavo Ríos, en su evolución como narrador, se fue a trabajar en sus propias transmisiones, y allí en La Línea del Tiempo es Oro quedó otro gran narrador que también tuvo mucho éxito en el plano hípico, como lo fue Freddy Pinolín Ocando. Este narrador, Freddy Pinolín Ocando, se convirtió también en un famoso gracias a El Tiempo es Oro. En El Tiempo es Oro pudimos ver grandes cantantes, grandes actores entrevistados por Henry Altuve Williams, y por supuesto todo lo que tenía que ver como el entretenimiento ligero para un sábado a mediodía. El Tiempo es Oro convirtió a Henry Altuve en esa figura que luego fue acreditada y calificada para animar el primer gran programa maratónico de Radio Caracas Televisión, que ya venía de hacer algunos espacios como Sábado Espectacular con Amador Bendayán, pero tras la salida de Amador Bendayán, la decisión recayó sobre Henry Altuve Williams y le fue otorgado la Feria de la Alegría. Cuando comienza la Feria de la Alegría es cuando ya entonces Henry Altuve Williams dice: no voy a hacer más El Tiempo es Oro y voy a dedicar mis esfuerzos a la Feria de la Alegría. El Tiempo es Oro, Henry Altuve Williams y este gran programa meridiano y vespertino, sabatino en Radio Caracas Televisión, fue Lo que yo vi en TV.